En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy es la fiesta del patrono principal de Colombia, San Luis Beltrán. Más, suponiendo que este gran santo nos permitirá hacerlo, deseábamos predicarles sobre la situación mundial. Guerras y rumores de guerras. Y así hemos querido titular esta prédica, Guerras y rumores de guerras. Pero antes, algunas palabras sobre San Luis. San Luis Beltrán nace en Valencia, España, en 1526. La grandísima y tal vez fue santa, Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica, había muerto pocos años antes. San Luis vivió pocos años, murió joven, pero fueron muy fecundos. Sin duda, 55 años de edad. Cuando murió en su propia ciudad de Valencia, el 9 de octubre, por eso la fiesta de hoy, de 1581. Sus padres tuvieron 9 hijos como corresponde. La familia numerosa, sí, la familia numerosa, como siempre fue entre nosotros los católicos y como tiene que volver a ser. Tiene que volver a ser. Fuera de aquí, la anticoncepción y la planificación. Las familias numerosas muchas veces producen muchas vocaciones sacerdotales y religiosas y santos. San Luis Beltrán fue el primero de esos 9 hijos. Él entrará y será sacerdote en la orden del Santo Domingo. San Luis fue un santo de grandes penitencias, hacía mucha penitencia. Ellas serán su sello distintivo. Repetía las palabras de San Agustín, que son muy famosas. Señor, quema, corta, no perdones aquí para que me perdones en la eternidad. Señor, quema, corta, no perdones aquí para que me perdones en la eternidad. Y Dios cumplirá largamente su deseo, mucho que padecer. En alguna oportunidad tuvo un cartel en la puerta de su celda con frase de San Pablo: si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Su primer biógrafo dijo: no tenía cuenta de contentar a los hombres, sino a Dios y a Santo Domingo. Los hombres no. Y esto, hasta tal punto, encuadra y define su figura, que algunos dicen que el resumen de su vida podría ser el hombre que temió a Dios y no temió a los hombres. El hombre que temió a Dios y no temió a los hombres. Nosotros debemos desear el poder ser así. Hispanoamérica tenía 36 años cuando llegó a Colombia, año 1562. 7 años estará aquí, en la patria, haciendo católicos a los indios de Colombia. Él convirtió al catolicismo muchos miles de indios. Primero estuvo destinado en Cartagena de Indias. Alrededor de 3 años allí, en las zonas cercanas, evangelizaba los territorios de Cartagena, Tubará, Zipacón, Paluate, Monpós, Certa, Santa Marta. Esta es la última parte de su vida, y otros lugares. En Tubará hizo católicos a 3.000 indios que bautizó. En la zona de Santa Marta, donde terminó su apostolado en Colombia, bautizó más de 15.000 indios en los últimos 4 años de su apostolado aquí en la patria, en nuestras tierras. En el año 1569 tenía 43 años de edad y vuelve a España. Pasa la última decena de su vida allí. Murió joven, dijimos 1581, 55 años de edad. Fue un gran maestro de novicios y la Orden del Santo Domingo lo tiene como el maestro de todos los noviciados de ellos. Fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671, 90 años después de su muerte, y es el patrono principal de Colombia. Este año tocó domingo, la fiesta de él, por eso está llena de capilla, pero más de una vez les hacemos notar una cosa rara a los colombianos, que son piadosos, pero los patronos no vienen muchas personas a la misa. Hoy, como es domingo, tuvo la suerte de San Luis Beltrán, que está llena la capilla. Traten de venir a las fiestas
de sus patronos. Y con él, curioso, se relacionan los terrores del comunismo, todo se relaciona. Los terrores del comunismo, en este caso en España. Su cuerpo fue tomado por los comunistas y fue quemado por los comunistas, el cuerpo del santo, increíble, en los horrores que cometieron allí en España en el siglo XX. Y si mal no recordamos, el cuerpo de San Luis fue quemado en el mismo atrio de la iglesia, ahí en la puerta. En la puerta de la iglesia, ahí lo cogieron y lo quemaron. Y es una iglesia que está dedicada a él en Valencia y donde estaba sepultado. Un último dato, el grandísimo San Vicente Ferrer fue su pariente de otro santo. San Vicente Ferrer había muerto algo más de 150 años antes de que él naciera y ya estaba canonizado, su pariente ya era declarado santo cuando nació, lo hizo el Papa Calixto III. Y San Luis va a ser bautizado por deseo de sus padres, digamos, en la misma iglesia donde su pariente santo había sido bautizado. A San Vicente Ferrer, este pariente de nuestro patrono, se le llama el ángel del Apocalipsis, si no lo sabían. A San Vicente Ferrer se le llama el ángel del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque sus prédicas, tiene prédicas muchas e importantes sobre este tema, y aquí entramos ahora sí al tema de hoy, porque queremos predicarles sobre el Apocalipsis, hablarles de las profecías que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, profecías pendientes de cumplimiento, y relacionarlas con los eventos que nos toca vivir, profecías que parecen para nuestra época y para nosotros. Creo que como sacerdotes debemos y estamos obligados a hablar por este tema de la guerra de Rusia y Ucrania, en vistas a las profecías que están en la Biblia y que se pueden llegar a cumplir ante nosotros y para nosotros. Es un tema tan importante que hemos visto que teníamos que hacer una prédica en todos los lugares donde viajamos a celebrar Santa Misa, y hoy toca para Bogotá y Neiva, la haremos en Neiva también. Veamos sin más las profecías aludidas. En un primer punto, el Evangelio según San Mateo, su capítulo 24, el Apocalipsis sucinto de él, escuchemos algunos puntos, dice: Audituri enim estis prelia et opiniones preliorum. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Oportet enim ec fieri sed non es finis. Es preciso que estas cosas ocurran, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ec autem omnia inicia sum dolorum. Estas cosas son el inicio de los dolores, o los inicios, en latín, inicia. Para decir que cuando estas cosas, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, ocurran, Rusia contra Ucrania, el falso occidente, la falsa derecha, la OTAN, la falsa Europa, la Europa de hoy, anticatólica y apóstata, Estados Unidos, todos ellos contra Rusia. China, la izquierda, la India, Irán a favor de Rusia. Turquía, no se sabe. Mas en Turquía nace el río Éufrates. Y los demonios de la gran guerra de la profecía, ya se las leeré, estaban, dice, encadenados en el gran río Éufrates. En Turquía nace el Éufrates, ya lo diremos. Grecia contra Turquía. Lituania, Polonia, Alemania, Francia, Suecia, Finlandia contra Rusia, etc. Guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Es preciso que estas cosas ocurran, pero todavía no es el fin. Estas cosas son el inicio de los dolores. Queridos hijos, tal vez estamos en el inicio de los eventos finales. Tal vez estamos en el inicio de los hechos que ocurrirán en los finales. Siempre hay un margen de dificultad, las profecías son difíciles, hay un margen de oscuridad, pero Dios para algo nos ha dejado las profecías,
para que tratemos de ver las señales y estemos preparados para que tratemos de darnos cuenta cuando el momento esté próximo. Y sin ir más lejos, el mismo texto de San Luis Beltrán, ¿no? En realidad en el texto de la Biblia. Ya que no sabéis ni el día ni la hora, termina el Evangelio. Veamos las concordancias en los otros dos evangelios sinópticos y sus apocalipsis sucintos. En San Marcos capítulo 13 leemos: Cum audieritis autem vela et opiniones velorum, cuando escuchéis hablar de guerras y rumores de guerras, igual que el anterior, ne timoretis oportet enim ec fieri, no temáis, es preciso que estas cosas ocurran. Sed nondum finis, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, igual que recién, reino contra reino. Initium dolorum ec. Estas cosas son el inicio de los dolores. San Lucas: cuando escuchéis de guerras y sediciones, no os aterroricéis. Es preciso que estas cosas ocurran, pero todavía no es inmediatamente el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En un segundo punto, y según parece en relación a lo anterior, veamos la profecía del Apocalipsis, su capítulo 9. Allí se habla de una gran guerra, de proporciones colosales, nunca vista hasta entonces. 1/3 de los hombres, dice allí la profecía, morirá. 1/3 de los hombres morirá. Estamos hablando de 2.500 millones de seres humanos que morirán. Ya lo comparamos alguna vez. Si se matan todo ser humano en América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, si se mata todo ser humano, va a recién, creo, cerca de 1.000. Faltan 1.500 más. Un horror. Un horror. Atención, los católicos sabemos que estas cosas se van a cumplir. Es palabra de Dios. Indefectiblemente se van a cumplir. Lo que no sabemos los católicos es cuándo. Pero debemos intentar estar atentos a las señales, como ya dijimos, para estar preparados. Para eso Dios nos da las profecías. ¿Será ahora con esta guerra o será más adelante? Eso no lo podemos saber, pero debemos estar alertas. A Dios rogando y con el mazo dando. Hacer lo que podamos para protegernos. Ayudar a todo prójimo en general y a los seres queridos en particular. El esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos, mis hermanos, mis primos, mis amigos, todo prójimo que podamos. Escuchemos la pura letra de la profecía que le estamos relacionando. Dice así: El sextus angelus tuba cecinit, y el sexto ángel sonó la trompeta, las trompetas del Apocalipsis, las tubas. Y se le dijo: Solve quator angelos, cuia ligati sunt in flumine magno Eufrate. Suelta los 4 ángeles demonios, los demonios también son ángeles, pero ángeles caídos. Suelta los 4 ángeles que estaban encadenados en el gran río Éufrates, lo que decíamos recién de Turquía. En Turquía nace el Éufrates, tiene 2.800 kilómetros largos, uno de los ríos más largos del mundo. De Turquía fluye hacia Siria y termina en Irak, el Éufrates. Suelta los 4 ángeles que estaban encadenados en el gran río Éufrates, y escuchen ahora: Esoluti sum 4 ángeles, y fueron soltados los 4 ángeles, demonios. Y ahora, qui parati erant in horam et diem et mensem et annum, que significa los cuales estaban preparados para la hora y el día y el mes y el año. Es una cosa muy muy específica decretada en los designios de la providencia. Estaban preparados para el día, la hora, el mes y el año. ¿Para qué? Ut occiderent tertiam partem hominum, para matar la tercera parte de los hombres. Y el versículo 16 describe un ejército de 200
millones. ¿Cuántos son? China tiene 1.500 millones de habitantes, si mal no recuerdo. ¿Cuántos son los reservistas del ejército de China? Rusia creo que tiene como 500. ¿Cuántos son los reservistas? Y Putin ya está llamando a los reservistas. La India creo que tiene 1.100 millones de habitantes. ¿Cuántos son los reservistas de la India? Estados Unidos, el resto de la falsa Europa de hoy, anticatólica, la OTAN, ¿cuántos son los reservistas? ¿A cuánto llegarían las tropas en total? 200 millones el ejército de Israel. El versículo 17 parece describir tanques de guerra, parece realmente que son tanques de guerra, lo que se describe allí, y agrega, ignis et fumus et sulfur, que significa fuego y humo y azufre. Son bombas, explosiones, balas, municiones, misiles. El azufre está en la composición de toda pólvora. Y ni hablemos en cuanto al fuego, ignis, dice así, porque la bomba atómica es el máximo fuego de todos. Y con las bombas atómicas en un instante se puede matar 1/3 de los seres humanos, como está anunciado. Ignis, fuego, et fumus, y humo, et sulfur, y azufre. Y vendrá la parte crucial, para eso estaban esos demonios, y después la parte más triste de todas, de esta profecía. La parte crucial se cumplió. Se cumplió. Dice, et avis tribus plagis, y de estas 3 calamidades, ochisa es, tercia pars hominum, fue muerta, se dio, fue muerta la 3ª parte de los hombres, se cumplió. Hablamos de 2.500 millones de seres humanos, una matanza descomunal como nunca antes. Y ahora la parte más triste de la profecía, el hombre nunca cambia, caramba, nosotros los seres humanos nunca cambiamos, el hombre nunca cambia. Semejante castigo y los seres humanos seguirán en lo mismo, por poco tiempo, porque ya viene Cristo, el triunfo, pero seguirán en lo mismo. Semejante castigo y los seres humanos seguirán en el mismo tren de vida, en su mismo estilo o ritmo de vida. Lo leemos. Ecceteri homines, y el resto de los hombres, qui non sum occisi, que no fueron muertos, inis plagis, con estas calamidades, neque penitentiam egerum de operibus manum suarum, no hicieron penitencia de las obras de sus manos, no se arrepintieron de sus pecados. Y la profecía va a dar 5 ejemplos distintos de pecados que siguieron haciendo después de esta matanza, porque en realidad con esos 5 pecados que pone allí la profecía está abarcado todo. Primer ejemplo, no se arrepintieron ut non adorarent demonia, no se arrepintieron para no adorar a los demonios. En la expresión amplia, demonios, entran todas las religiones falsas, aun si la gente a veces eso no sabe. Las religiones falsas son religiones de demonios, solamente el catolicismo. No hay 3 bandos espiritual y los falsos dioses. Allí entra con esa expresión todo lo que es contra lo que manda el primer mandamiento. El primer mandamiento mandará, amarás con todo tu corazón, tu alma y tu mente al único Dios verdadero, obviamente, la Santísima Trinidad. Y solo a Él rendirás culto. Eso es el primer mandamiento, el catolicismo. Entonces aquí entra todo lo que es contra Dios, todo lo que es contra la Santísima Trinidad, todo lo que es contra su única religión católica. En esa expresión abarca también, obviamente, el satanismo, sin ninguna duda que está muy extendido hoy. Abarca también, sin duda, y yo digo principalmente, el ecumenismo, que es lo que hace y practica hoy la falsa iglesia del Concilio Vaticano II, donde en vez de intentar convertir a todas las personas al catolicismo, como siempre se ha hecho, como se debe hacer, San Luis Beltrán, el patrono de Colombia casualmente, él intentó y logró que los indios se vuelvan católicos. Eso es lo que hay que hacer. Y en vez de hacer eso, esta falsa iglesia del concilio, por el ecumenismo, busca la mezcla de todas las religiones de la tierra. Eso es adoración a los demonios, para lograr la religión del nuevo orden mundial. Aunque la gente no se dé cuenta, eso es adoración a los demonios. No se arrepintieron para no adorar a los demonios. Primer ejemplo. Segundo,
No se arrepintieron ab homicidis suis. No se arrepintieron de sus homicidios. En lo cual entra primero la cantidad de asesinatos que se cometen cada día hoy por los delincuentes en todos los rincones del planeta, la inseguridad que hay y cómo los bandidos se manejan casi en todas partes con total impunidad, sin ser castigados, sin ser fuertemente castigados y sin mucha represión. El sistema de seguridad está desbordado y la gente buena tenemos que sufrir la muerte o la mutilación de nuestros seres queridos. Que un hijo me mataron, que una hija, que un esposo me mataron. Y aquí entra también, y sin ninguna duda, y peor, porque es el peor homicidio, aquí entra el horror del aborto. Millones de abortos, el peor de los homicidios. No se arrepintieron de su homicidio. Miren cómo está Colombia hoy en día con el aborto. Porque se mata el peor de los homicidios, porque se mata el propio hijo, la propia sangre. El peor de los homicidios porque se asesina a los bebitos, al ser más indefenso de todos, dentro de la pancita de la mamá. Pecado que clama venganza del cielo, los peores castigos. Y de aquí todo lo del mundo moderno, para que sigamos en el mismo tren de vida. Que los abortos, que las píldoras del día de después o la posdé, las jóvenes tomando como si nada, píldoras para matar a su propio bebito. Igual o peor, las píldoras ya para expulsar el bebé de la matriz, misoprostol o la que sea. No se arrepintieron de sus pecados. 70 millones de bebés asesinados por el aborto por año. Ese es un dato que da una organización abortista, por supuesto, el Instituto Guttmacher, que, si mal no recuerdo, por supuesto, relacionado con la ONU, porque tiene que ser así, esa es la basura de la ONU. Dicen ellos 70 millones de bebés por año. Todo un país asesinado, por ahí tiene 50 millones. Todo un país cada año que destruimos con los bebitos. Las dos guerras mundiales del siglo XX, 10 años duraron entre las dos. En 10 años, con 2 guerras mundiales, se mató 60 millones, pero 10 años duraron, y es un horror. También, acá, cada año 70. Tercer ejemplo. No se arrepintieron a beneficis suis. ¿Qué es beneficis en latín? No se arrepintieron de sus brujerías. Las brujerías están a la orden del día. Maldito vicio que tienen las personas, algunas de ir a los brujos. Están a la orden del día. Ir a los chamanes del Amazonas, aquí en la Bogotá, acá arriba, es casi a 7 cuadras, en la avenida Bogotá, un cartel grandote, el indio amazónico, para comprar todas esas basuras, el indio amazónico, ahí en la Caracas. Que la Pachamama, Francisco metió la Pachamama en todas o casi todas las iglesias de Roma, que ir a tomar yagé, qué vergüenza, ojo, algunos se mueren, tomando yagé, algunos se mueren tomando yagé. También le dicen ayahuasca, el psicotrópico de los brujos. No, padre, es de grupos étnicos. Es de grupos étnicos. Que ir a los adivinos, que me tiren las cartas, que la borra del café, que el tabaco, y un gran etcétera. Las brujerías pululan. Cuarto ejemplo. Neque a fornicazione sua. No se arrepintieron de su fornicación. Ni hablemos del desorden, de la lujuria, de todo tipo que hay hoy en el mundo. El bruto desorden sexual imperante. Que los noviecitos teniendo intimidad, como si nada, contra el orden hermoso y correcto de Dios, llegar virgen hasta el matrimonio. Que la interminable pornografía, como nunca en la historia de la humanidad, lo fácil que es, y aberraciones innombrables, y todo el día, todo el año, a toda hora y en cualquier lugar del planeta, con tu celular, o como sea. Tercer ejemplo de estos, todo lo relacionado con los pecados de impureza solo con el propio cuerpo, al infierno con uno solo de ellos. O peor, la chanchada, y me disculpan porque no se merece otra palabra, la chanchada
de lo que algunos hacen con el WhatsApp o las redes sociales, Instagram o la que sea, mandando fotos o filmaciones de sí mismos, haciendo, mejor ni digamos, listos para irse al infierno para toda la eternidad. Eso es la denigración del ser humano, una denigración. Y las jóvenes y los varones como si nada, una vergüenza, haciendo esas cosas. Adulterio, ni hablemos, por supuesto. Es gracioso hacer un adulterio, una gracia. Traicionar el pacto sagrado del matrimonio, traicionar el pacto del altar, es gracioso. No pasa nada, sí, muy gracioso y no pasa nada. Me avisa, por favor, en el infierno. La unión libre, por supuesto, hablemos claro, concubinato. El matrimonio civil para un católico no vale nada, concubinato. Y por supuesto, la anticoncepción no podía faltar y la planificación. No tengas hijos, no tengas hijos. O cuanto mucho, 1 o 2, máximo, nada más. Mundo maldito, mundo maldito. El mundo moderno odia a los niños. El mundo moderno odia a los niños. La anticoncepción, el aborto y un matrimonio es puro. Un matrimonio es puro a los ojos de Dios si tiene muchos hijos. La familia numerosa. La familia numerosa es muchas veces la pureza en la vida matrimonial y el orgullo del catolicismo. Y así debemos ser los católicos, con familias bien numerosas. Golpear a este mundo moderno en la cara con el número de hijos que tengo. Pegarle al mundo moderno en la cara con el número de hijos que tengo. Ni hablar de todo lo antinatural fomentado al máximo, homosexualidad, lesbianas, hoy creo que es más todavía con este tema, las lesbianas. Miren ese video que circula en un jardín, creo que es de acá de Colombia, creo que muchos de ustedes ya lo tienen, nos lo han mandado, un jardín de infantes, 2 nenitas, mujeres, de 5 años como mucho tienen. ¿Qué? Y me disculpan, que Dios la juzgue, qué maldita esa profesora de jardín de infantes les hace. Adelante, todos los otros compañeritos están ahí viendo un simulacro que se casan las 2 nenitas entre sí. Pídanlo ese video si no lo tienen. Y por supuesto para la salida, la marcha nupcial. Y salen las 2 nenitas, pobrecitas, de la mano con una marcha nupcial, haciendo 2 nenitas de 5 años. ¿Cómo se puede ser tan malvado? Es demoníaco hacer una cosa así, una criatura. Pídanlo al video si no lo tienen, para reaccionar en contra. O lo que le hacen a los ancianos, 2, 3 personas que vienen a misa acá. Me lo han dicho, no sé si se llama hogar de día, no sé cómo le dicen ahí donde a veces reúnen a los ancianos, fomentando una psicóloga que, no me quiero equivocar, lo manda por supuesto la alcaldesa de Bogotá, lesbiana pública, si no me equivoco, manda una psicóloga que les digan, hagan aventurillas entre varón y mujer como ancianos. ¿Cómo se puede ser tan, no quiero decir la palabra, demoníaco, insoportable ya? ¿Cómo nos soporta Dios? ¿Cómo nos soporta Dios? Tendría que partirnos por la mitad. Qué bueno que es que nos soporta tanto. Y va a llegar todo este castigo y no se arrepentirán de sus pecados. El quinto y último ejemplo, nequea furtis suis, ni se arrepintieron de sus hurtos, los robos, engañar al prójimo en las transacciones, engañar en los contratos, engañar en las ventas, estafas, fraudes. ¿Castigo? ¿Cómo puede ser que semejante castigo, 2.500 millones de seres humanos muertos, y la humanidad siga en lo mismo? Que los hombres sigan en el mismo tren de vida y desenfreno. Para hacer eso, para seguir en el mismo tren de vida después de semejante cosa, de semejante matanza, hace falta que a los que sobreviven, ceteri hombres, y el resto de los hombres que no murieron, hace falta que se les ofrezca una falsa paz para poder seguir. Hagamos la paz, sí, una falsa paz. Muchachos, sigamos lo mismo, ya está. Es la única forma, y ahí entra
lo que los grandes estudiosos del Apocalipsis del padre Castellani creen que tal vez va a ocurrir. Se va a ofrecer, después de flagelo y matanza, una falsa paz, tal vez con el ya explícito nuevo orden mundial, o inclusive tal vez una falsa paz ofrecida en el gobierno mundial del anticristo, que él va a dar una falsa paz a los hombres, y los hombres van a poder seguir en lo mismo. Muchachos, sigamos. El padre Castellani cree, este grandioso sacerdote, en su interpretación, que tal vez el anticristo irrumpe gracias, después de esta matanza, a que consigue la paz. Pero una falsa paz, sigamos lo mismo. La prédica se hizo larga, como pasa. La culminación con una parte práctica. Los sacerdotes debemos advertir a los fieles, a ustedes, para que estén protegidos, para que no intenten, para ayudar al prójimo, a los seres queridos. Compren, por las dudas, alimentos y alimentos no perecederos para poder almacenarlos. Porque si estalla esta gran guerra o guerra de continentes, así le hablaba el padre Castellani, así decía, si estalla esta guerra de continentes, como está anunciado y se va a cumplir, no sabemos si es ahora, en la profecía de la Biblia, los alimentos van a escasear, siempre escasean los alimentos. Y los que haya se ponen carísimos. Entonces, por las dudas, empiecen a almacenar alimentos y vean de almacenar alimentos que no sea necesario cocinarlos, sino listos para consumir. Porque no creo que haya mucho gas para las estufas y cocinas. Entonces, más bien buscar alimentos que se puedan consumir directamente. Deben de solucionar también el problema del agua, no se puede vivir sin agua. O botellones, o no sé, en el campo, las vertientes o los ríos, no sé, vean qué solución se les puede dar. En esta guerra, que parece que se nos avecina, cada vez está peor la situación allí, ambos bandos son malos, ambos, no equivocarse, ambos bandos son malos, ambos bandos son contra Dios y contra el catolicismo, no tengan la menor duda. Rusia y China son los dos contra Dios y contra el catolicismo. La falsa Europa, el falso occidente, Estados Unidos, Europa falsa es contra Dios y contra el catolicismo, sin ninguna duda. Es una pelea entre malos. Es una pelea entre malos, como está la profecía del capítulo 7 de Daniel, que ya se las he enseñado. Padre, ¿y si no fuera todavía el momento de esta gran guerra? Si no fuera todavía el momento, no pasaría nada, porque esos alimentos igualmente se pueden consumir sin problema, y después se verá. Pero debemos intentar estar preparados, porque para eso nos da Dios las profecías. Y después, ¿qué ocurrirá? Poco después será nuestra bienaventurada esperanza, nuestro triunfo, Cristo Rey, y el triunfo de los que hayan deseado de corazón ser sus buenos hijos, el triunfo de los que hayan deseado de corazón ser buenos católicos, intentado ser buenos católicos, el triunfo de la parucía. San Luis Beltrán ruega por nosotros. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.